muchas gracias, muy bien, gracias. Abigail, ¿qué tanto el incremento al salario mínimo que ha implementado esta administración federal, la del presidente López Obrador, ha amortiguado los niveles de inflación y en el tema, sobre todo, de la adquisición de la canasta básica? ¿Ha ayudado a amortiguar estos aumentos al salario mínimo? Bueno, mira, Juan Carlos, en agosto, más bien a finales del 2021, hubo un incremento a los salarios mínimos, de forma tal que dicho incremento permitía que un salario mínimo adquiriera 1.3 bienes, ¿no? 1.3 veces la canasta básica. Sin embargo, bueno, yo creo que no se tenía previsto este efecto inflacionario que hemos padecido, no solo en México, sino en todo el mundo. En realidad, la inflación que estamos viviendo en México es un tema heredado o global, digámoslo así, ¿no? Tenemos una parte de la inflación importada. Y por otro lado, bueno, si bien mencionas, el gobierno mexicano ha implementado diversos paquetes o programas de ayuda, entre ellos, por ejemplo, subsidiando parte del impuesto de las gasolinas para que no se incrementen tanto como en otros países, o bien haciendo acuerdos con empresarios para que los productos de ciertos alimentos o ciertos bienes no se incrementen conforme a las presiones externas de costos externos, ¿no? De insumos, de costos de insumos externos o de costos de transporte, etcétera. Entonces, creo que al día de hoy el poder adquisitivo, desafortunadamente, de las familias ha perdido su capacidad de consumo. El avance que se había logrado, desafortunadamente, con el 8.7% de inflación anual que se registró de agosto del 2021 a agosto del 2022, pues ya se ve perdido, ¿no? Ese alivio que se había tenido de alguna manera para el salario mínimo con el incremento que se dio hace un tiempo. Entonces, bueno, en realidad no podemos escapar a los incrementos en los precios de los alimentos, dado que pues es obviamente una necesidad básica. Y por otro lado, el incremento del precio de los alimentos impacta de diferente manera según el nivel de ingresos que tengan las familias. Entonces, sabemos que han habido esfuerzos por parte del gobierno para hacer que no crezcan de manera tan impactante los precios de algunos alimentos. Sin embargo, pues es inevitable que haya insumos que se salen de control, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso el crecimiento en el precio de la papa, de la cebolla. Ahora, en contraparte, también hay que mencionar que en el último mes de agosto se registró una mejora una mejora en el precio del pollo, por ejemplo, del huevo, ¿no? Entonces, al final del día tenemos que hacer digamos que equilibrar, ¿no? Y encontrar la mejor fórmula de nuestra canasta de alimentos para que no nos afecte tanto en nuestro consumo cotidiano. Sí, sí, Abigail, directora del Instituto de Finanzas Personales, estamos hablando de los aumentos que han tenido los productos de la canasta básica y también esta situación de la inflación. Hay quienes dicen que esto ya topó, es decir, que ya llegó a donde tenía que llegar la inflación y que ahora vamos hacia abajo o hacia estabilizar el número, la inflación en nuestro país. ¿Usted qué perspectivas tiene en cuanto al comportamiento de la inflación? ¿Ya topó? Mira, en efecto, muchos analistas piensan que ya tocó o que en septiembre vamos a llegar al punto máximo de inflación. Sin embargo, y estoy de acuerdo porque hay elementos que nos hacen pensar que ya no habría por qué esperar ciertos incrementos, dado que el precio de los energéticos se ha estado ajustando, ¿no? El precio del petróleo está yendo a la baja. El precio inclusive de algunos granos a nivel global se ajustó en las últimas semanas.
Entonces, eso nos podría hacer pensar que en cuanto a alimentos se refiere, vamos bien. Sin embargo, aún existen en el mundo muchos factores de incertidumbre. Por un lado tenemos la situación en Europa, que en realidad cada día se pone un poco más compleja, ¿no? Tenemos también el tema de las alzas constantes en las tasas de interés de referencia, tanto por la Federal Reserve System en Estados Unidos, como por el Banco Central Español, que justamente ayer anunciaron su incremento en tasas en 75 puntos, y que en puntos 75 puntos, perdón, y en realidad son incrementos que pues tienen impacto, ¿no?, en todo el mundo. Esto provocará eventualmente que la economía, que es lo que se pretende, se desacelere, pero en el caso de México, no obstante, tenemos los niveles de precios de alimentos, digámoslo así, que un poco controlados dentro de lo que cabe. Hay que pensar qué pasaría si, por ejemplo, Europa, Estados Unidos entran en recesión, algunas fábricas dejan de producir alimentos procesados, o a lo mejor las cuestiones climáticas de pronto hacen que haya menos oferta de ciertos cárnicos, por ejemplo. Entonces, no obstante, en México tenemos un nivel de producción, aún no somos totalmente autosuficientes en materia alimentaria, sin embargo, podemos cubrir nuestras necesidades, pero ¿qué pasaría si a nivel global existen necesidades por cubrir? Evidentemente puede ser que haya productores mexicanos que comiencen a exportar y que en México se genere un poco de escasez o de incrementos en precios, ¿no? Eso es en cuanto a alimentos. Por otro lado, se espera, se espera, hay expectativas de una posible recesión. ¿Esto qué quiere decir? Que no obstante los precios no sigan subiendo, puede ser que las familias, en algunos casos, comiencen a generar un poco menos de ingresos, o en algunos casos se pierdan empleos. Y esto, pues, tiene un efecto similar un efecto negativo en la economía familiar, dado que pues, eventualmente hay un riesgo de disminución de recursos. Entonces, yo pienso que no estoy segura si ya llegamos al tope, puede ser que en septiembre todavía sigan habiendo algunos incrementos. Y por otro lado, hay demasiada incertidumbre a nivel global. Pero de lo que sí estoy segura es que este tema de cómo cubrirnos ante el proceso inflacionario y la eventual incertidumbre a nivel global es manteniendo nuestras finanzas muy controladas, en el sentido de tener claridad de qué estamos gastando, en qué estamos gastando nuestro dinero, y realizar un consumo inteligente. Dentro de este consumo inteligente necesariamente implica estar informado, y hoy por hoy existen medios para eventualmente comparar precios o por ejemplo, las compras familiares de alimento, organizarse, ir entre varias personas, comprar de mayoreo. Vamos, encontrar mecanismos que nos ayuden a disminuir este impacto de forma que nuestra estabilidad económica a nivel familiar no se afecte. Y por otro lado, también buscar fuentes alternativas de ingresos de forma que logremos sobrellevar de la mejor manera posible esta etapa de crisis. Sí, estoy revisando aquí en la página de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En 2020 los salarios aumentaron 20%, aumentó para 2020 el salario mínimo en el año 2020, para 2021 aumentó 15%, para 2022, que está vigente en este momento, aumentó 22%. Estos aumentos en los últimos 3 años han sido distintos a los aumentos históricos al salario mínimo, que habían estado pues en un solo dígito y en el 2, 3, 1, 2, 3%.
aproximadamente cada año, y ahora se va a unos aumentos, el último año 22%. ¿Tendrá que aumentar en la misma proporción para 2023 el salario para amortiguar esta inflación que estamos viviendo en este 2022? Mira, tocas un punto muy delicado, porque ciertamente este proceso inflacionario a quienes más ha afectado son a las familias de menores ingresos. ¿Por qué? Porque en esos casos se destina una mayor parte del ingreso a consumo de alimentos y de necesidades básicas. Por otro lado, desde luego que al haberse registrado este proceso inflacionario, los ingresos de las personas, los salarios, deberán ajustarse a la alza. El riesgo en este aspecto es que en el momento en que de manera generalizada todas las empresas incrementen ingresos, los salarios, con base en los salarios mínimos, corremos el riesgo de entrar en una espiral inflacionaria donde, ok, yo como empresario subo los sueldos de mis empleados, pero ya no por los energéticos, ya no por los alimentos, ahora es por el incremento en los salarios, voy a tener que incrementar de nuevo mis precios. Entonces, ciertamente los salarios deben de recuperar ese poder adquisitivo, pero por otro lado, creo que este es un tema de políticas públicas en donde yo creo que habrá que establecer un programa integral en el que los bienes que consumen en su mayoría, a lo mejor, no sé, las personas que ganen, estoy diciendo algo que se me viene a la mente, ¿no? 5 salarios mínimos hacia abajo, se mantenga como un cierto acceso a una canasta de consumo, a una canasta básica de consumo mínimo, ¿no? Porque, vamos, sí. o sea, hay que verlo de manera integral como economía y creo que sí es importante cuidar esa parte. Desafortunadamente estamos en una crisis a nivel global donde se están moviendo todas las piezas del rompecabezas al mismo tiempo y sí habrá que ser muy cuidadosos con los incrementos en los salarios, que si bien es necesario, pero habrá que complementarlo, creo, con otras políticas. Sí, ahorita usted mencionaba el paquete contra la inflación y la carestía que en mayo pasado implementó el gobierno federal para tratar de contener el alza en los precios de los productos, aumentar la disponibilidad de alimentos de la producción nacional, evitar la importación de los mismos, aumentar la productividad del campo, en fin, y bueno, como parte también de este plan, el subsidio que se ha hecho a las gasolinas a partir de los precios internacionales del petróleo, donde México vende caro el petróleo y con esos excedentes está amortiguando los precios de las gasolinas en nuestro país para tratar de amortiguar en el tema de la inflación. ¿Este paquete contra la inflación y la carestía está funcionando? Es decir, ¿se nota algún resultado? Porque ya fue en mayo, ya pasó junio, julio, agosto, septiembre. Ya tenemos 4 meses con este paquete. ¿Ha funcionado en estos 4 meses? Mira, tal vez los primeros meses sí funcionó, pero me parece que en el último mes hemos entrado, en el último mes y medio, 2 meses hemos entrado en una, o sea, vamos, es que los precios no dejan de subir, ¿no? Posiblemente algunas cifras son más conservadoras, pero si uno va por los pasillos del supermercado, cada día la verdad es que llenas tu carrito con menos dinero, ¿no? Entonces, yo creo que eventualmente, aunque han bajado, insisto, los costos de algunos granos, por ejemplo, o de, los energéticos o insumos básicos, yo creo que hay mucha presión, hay aún mucha presión y habrá que reforzar tal vez este esquema que se implementó por parte del gobierno. Sí, Abigail Rojo, directora del Instituto de Finanzas Personales, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Si le parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por permitirnos participar con ustedes.